Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de Sutiu. Y yo le dije justamente, vamos a irnos a casa y yo le dije, ya ella ahora va a ir a descansar, le dije, mañana es día laboral, le dije. Y justamente el personaje me dijo, vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero, me dijo. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y esta pendiente pues, es un poco trambólico. Hay que saber subir y bajar. Y quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. Y su moto se fue a la puta. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Y él está ahí, no sé cómo. Pero quiero que se mejore. Afortunadamente, Pérez pudo salir ileso, no así el conductor de la moto, Benito Sosa, quien fue llevado en grave estado aquella vez a emergencias médicas.